Bueno, señores, vamos a conversar con Kirsi Jaques, tal y como lo anunciamos, la presidente ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, que es una de las cosas de las que más se habla porque la gente siempre piensa en esa gran acumulación de fondos de pensiones que entiende que están en manos de la DAR y que se pueden usar para muchas cosas, y hay mucha mente creativa en relación con esas posibilidades. No, mucha gente cree que Kirsi lo tiene en su casa guardado. Queremos aprovechar, vamos a aprovechar, ya le pedimos permiso a Kirsi Jaques, para que cualquier oyente que tenga una pregunta precisa sobre lo que tiene que ver con su fondo de pensiones, pues lo haga. Hay algunos que incluso preguntan si pueden ellos mismos ir y disponer de una parte del capital que tienen. Pero bueno, ¿y cuándo lo pueden hacer? Buen día, Kirsi. Buenos días. Sí. Gracias por la invitación. Qué bueno compartir de nuevo con ustedes. Ya los extrañaba. Y hay personas, Julio, que humanizan el tema. Uno Sí. puede estar en contra o a favor de lo que dice Kirsi, pero es una realidad que es una persona asequible, que explica bien y receptiva a las preguntas y a las críticas que se hacen. mira, Y brillante. se creó, hubo mucho ruido con el tema este de los fondos de sobrevivencia y la supuesta existencia de una gran cantidad de familias que no habían sido beneficiadas con las pensiones de sobrevivencia. Por cierto, yo nunca vi ninguna viniendo por aquí a hacer esos reclamos, cosa que me resulta extraño cuando hay grupos de personas que están eran así, 6.000, según el ministro de Trabajo, para un grupo, casi 7.000. Para un grupo tan grande me habría encantado Familias. conocer alguna de esas familias, incluso ayudarlas si estuviera a nuestro alcance. Pero este tema ya se aplacó, pero se estuvo hablando bastante de esto. Entonces, sería importante, ahora que no es un escándalo, que no es un tema que está pues manejándose de manera alegre, precisar de qué se trata y cómo se hacen estos reclamos para cualquier familia que lo tenga pendiente. Sí, bueno, gracias. Es una excelente oportunidad. El sistema dominicano de pensiones está basado en cuentas individuales para pensión, con el objetivo de que el afiliado durante su vida activa ahorra, su empleador también cotiza, y el afiliado a una AFP, la AFP que él libremente elija, tiene su cuenta para pensión. De modo que en el momento en que llega su retiro, existan los recursos que paguen su pensión. No es una promesa, es una realidad, y esto lo puede ir viendo el afiliado a lo largo de su vida activa. Entre los beneficios que tiene el sistema no está solamente la pensión por vejez, que es el objetivo, digamos, primario del sistema, por el cual existe. Ahorro durante mi vida activa y tengo de dónde financiar mi pensión en el momento del retiro. Sucede que en ese interín algunas personas no llegan a la edad de retiro y fallecen. Si un afiliado de una AFP fallece, tiene la familia dos maneras de beneficiarse del fondo de pensiones. Cuando el afiliado está activo, es decir, que fallece mientras está laboralmente cotizando a su AFP, entonces significa que tiene cobertura de la prima del seguro, un seguro que es de discapacidad y sobrevivencia, pero en el caso específico tiene cobertura, como estamos citando ahora, de sobrevivencia. Hay en la ley 8701, el artículo 51, dice claramente, sin ningún tipo de interpretación, quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Y son el esposo o esposa del afiliado o afiliada fallecida, los hijos menores de 18 años o hasta los 21 años si estudian, y los hijos discapacitados. En el caso de los hijos discapacitados, la pensión de sobrevivencia es vitalicia. En el caso de los hijos, hasta los 21 años si son estudiantes, y en el caso del esposo, esposa o compañero o compañera de vida, vale destacar que no es imprescindible tener un matrimonio legal, sino que si hay una unión de hecho y
por medio de un acto de notoriedad se verifica que efectivamente esa es su pareja y lo puede demostrar, entonces ya puede, digamos, comprobar ante la AFP su calidad de compañero con el derecho a la pensión de sobrevivencia. Además de la ley, la propia ley 8701 de Seguridad Social manda a que se apruebe un contrato póliza que lo hace el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Vale destacar que las AFP no son parte, no son miembros del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Nosotros tenemos que cumplir con las resoluciones que en este sentido el Consejo aprueba y el Consejo Nacional... no la pueden impugnar como hacen otros actores. Cuando algo es contrario a la ley, tiene méritos para una impugnación, pero no me quisiera desviar en este momento. En el caso específico del contrato póliza, el Consejo lo aprueba en base a lo que dice la propia ley, y ese contrato póliza que deben firmar las AFP y las compañías de seguro que esta AFP seleccionan para proteger a sus afiliados y la familia de ellos. Entonces, en base a ese contrato póliza se determinan también unas condiciones más específicas para tener el derecho a la pensión de sobrevivencia. Cuando el afiliado está activo y se cumplen con esas condiciones la familia del sobreviviente para recibir la pensión, pues estas personas, es decir, los familiares, van a su AFP, depositan la documentación requerida para demostrar que efectivamente son los que tienen el derecho a recibirla. Sí. Y en cumplida con esa documentación, entonces la compañía de seguro, las AFP tienen que traspasar el fondo a la compañía de seguro y la compañía de seguro le cubre, le financia y le paga la pensión en función de la ley. Pusiste el ejemplo de cuando el fallecido es un trabajador activo. Correcto. Ahora, si el fallecido es ya un pensionado, es decir, una persona que está disfrutando de la pensión de vejez, ¿tiene derecho a la sobrevivencia de su cónyuge? El contrato póliza, ese es uno de los puntos que dice, actualmente vigente, establece que la cobertura de discapacidad y sobrevivencia es hasta los 65 años. Okay. Lo que significa que una persona, aunque labore o no, y si está pensionado tampoco, a partir de los 65 años no tiene la cobertura de este seguro. ¿Qué pasa con ese 1% para cerrar en ese caso? Bueno, como se cotiza de todos modos en el aporte del salario, una parte que corresponde al 1% del salario, este 1% en vez de ir a pagar la prima del seguro, va a la cuenta de ahorro y este afiliado, entonces en vez de ahorrar un 8, está ahorrando un 9 en su cuenta. Pero quiero completar la parte cuando el afiliado no está activo o cuando no hay sobrevivientes de acuerdo con la ley y ese contrato y esa normativa del Consejo para recibir una pensión de sobrevivencia. El fondo de pensiones no se pierde nunca. Este fondo de pensiones pasa a ser masa sucesoral, o sea, se convierte en herencia para la familia. Y ya en ese caso, los requisitos que están establecidos para recibir una herencia no los define la Ley de Seguridad Social. Lo define en términos de heredero el Código Civil y lo define también una ley muy importante que las personas deben tener con claridad meridiana, que las AFP como entidades respetuosas de la ley deben cumplir. Y es la Ley de Sucesiones y Donaciones, cuya certificación de cumplimiento, quien la emite es la entidad autorizada en el país, que es la Dirección General de Impuestos Internos. Le transmito. Lo que significa, para yo cerrar la idea solamente, que cuando un fondo de pensiones se convierte en masa sucesoral, pasa a ser parte de toda la herencia y hasta tanto no se cumple con la DGI, con digamos, el pago de los derechos sucesorales, que es competencia de la Dirección General de Impuestos Internos, entonces la AFP hasta tanto no puede entregar el fondo de pensión a la familia, pero no perime nunca, no se pierde nunca, y este fondo sigue creciendo por la rentabilidad que la AFP hace en la inversión de los fondos de pensiones. Le transmito la experiencia de una amiga, ella vive en Estados Unidos, y me pregunta, ella vive en Estados Unidos, no tiene planes de volver a vivir en República Dominicana, ni ella, ni sus dependientes directos, que es la pareja y los hijos. Entonces, pero ella cotizaba. Entonces ella dice, yo no tengo planificado volver a vivir allá, no hay manera de que ahora, porque ella no es una persona de 60 años ni nada parecido, de ella recuperar ese dinero.
Sucede que ese dinero ya lo tiene. No, de poder usar ese dinero. Realmente el fondo de pensión es una cuenta para retiro, es una cuenta de pensión. De acuerdo a la ley vigente, las condiciones de las personas que emigran antes de los 60 años, en la ley actual no permite que se le devuelva el fondo hasta que cumplan los 60 años. Pero te aclaro que de parte de la ADAF nosotros tenemos una propuesta dentro del perfeccionamiento de la ley, y es que cuando una persona acredite cambio de residencia definitiva del país, esta puede ser una causal de entrega de su fondo. Pero en este minuto, ella lo que tiene es un ahorro en la República Dominicana que le está rentabilizando muy bien porque lo tiene bajo la administración de una AFP. Kirsi, mi pregunta es sobre la pensión por vejez, pero hay un aspecto sobre los que no reclaman lo de sobrevivencia. El ministro de Trabajo, que fue aquí precisamente, que dijo eso, decía, ¿por qué no hacen una campaña publicitaria? ¿Por qué no le dicen a los familiares de los que han fallecido que reclamen? Eso lo tienen que hacer las administradoras de fondos de pensiones. Él se quejaba, lucía con impotencia, cuando trató por primera vez ese tema públicamente, que fue aquí en Sol de la Mañana. Siempre se podrá plantear que hace falta más información y más difusión, pero ustedes mismos tienen una campaña. Ahora, actualmente, pero después... No, hay una campaña desde antes de salir ese planteamiento. Incluso hay una de las AFP, miembros de la DAF, que tiene en este minuto una campaña publicitaria, y es AFP Popular. Nosotros hemos hecho... sobre ese aspecto, cuando él hablaba, no... Hay muchos aspectos, María Elena, de la ley. Y efectivamente, siempre vamos a seguir haciendo mayores esfuerzos porque las personas conozcan el sistema, entienda cuáles son sus derechos y puedan estar en condiciones de demandarlo. Efectivamente, estamos fortaleciendo la difusión para que los familiares, sobre todo, sepan. Pero hay algo que quiero decir, es que la familia puede tener la tranquilidad y la seguridad que cuando su familiar fallece, simplemente tienen que acercarse a su AFP, y la AFP tiene toda una estructura a su disposición para darle la orientación y el apoyo que ellos puedan cumplir con los requisitos para recibir el beneficio. Déjame hacerle una preguntita, porfa, Julio. Yo no comparto la cultura de pesimismo en los dominicanos que tiene la mayoría. Y cuando uno habla del fondo de pensiones, la gente dice... Ajá, y tú estás contando con ese dinero, eso no va a aparecer. Al momento de uno tener que recibir eso, no, y si te lo dan va a ser una cuarta parte. ¿Tú podrías poner un ejemplo de cómo funciona con una cifra redonda? Tenemos cifras Puede ser $1 millón de pesos o 100,000 pesos, lo que tú quieras, pero algo que la gente pueda entender. Alguien que ya tenga acumulado 1 millón, 100,000, ¿qué le tocaría? ¿En qué momento? Muy buena pregunta, María Elena, y me da la oportunidad de decir que cuando nosotros hablamos de este sistema, hablamos de situaciones reales, no de promesas ni de estimaciones. Al 31 de septiembre de este año, y lo pueden ver en el boletín de la Superintendencia de Pensiones, que es la entidad autorizada y el ente oficial, el regulador del sistema de pensiones, que publica todas las cifras oficiales, pueden verificar. Y es una de las características favorables del sistema de capitalización individual, que el afiliado nunca pierde ni sus aportes, ni los aportes de su empleador, y también tiene el beneficio de la rentabilidad que en la inversión la AFP hace. Las personas que entraron al sistema con una edad avanzada, es decir, más de 45 años, de acuerdo con lo que la ley establece, se consideran personas de ingreso tardío. Es decir, que si la edad de retiro es a los 60 y entran a los 45, son 15 años y el tiempo no es suficiente para financiarle una pensión cuya expectativa de vida en el país ya supera los 84 años para las mujeres y los 80 años para el hombre. Entonces, esas personas que entran a una edad avanzada, como bien señala María Elena, que era una cifra real, al 31 de septiembre, más de 115,000 dominicanos han recibido el total de sus fondos acumulados en su AFP, cifras consolidadas que superan los 14,500 millones de pesos. Es decir, que es una realidad. El derecho sobre su fondo es una realidad comprobable y pueden verificar en más de 115,000 personas que ya han recibido, solo por la devolución de su fondo, por haber entrado a una edad avanzada al sistema, el total de sus ahorros. Vamos a tomar algunas inquietudes, Amable, vamos a poner el teléfono.
Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bien, señores, entonces estamos conversando con Kirsi Jaques, la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. ¿Algunas inquietudes que usted tenga sobre su fondo de pensión? Pues este es el momento. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a la señora directora. ¿Cuál es tu inquietud? Sí, mi inquietud es dos. Ajá. La inquietud de que tenemos el fondo, pero que a qué edad es que podemos obtener aunque sea la mitad para disfrutar antes de morir, Julio. Ella quiere la mitad para ella quiere irse de fin de semana. Eso me recuerda a los empleados que antes querían ser liquidados y luego recontratados para disfrutar, para irse de weekend. Buenos días, adelante. No está mal. Buenos días. Buen día. Adelante. Tengo una inquietud. Yo soy una persona que tengo aproximadamente 1 año y medio que estoy desempleado y por ahora no he podido conseguir un empleo. ¿Qué puedo hacer para yo tener ese fondo que yo tengo acumulado? Porque si yo lo recibo ahora, yo puedo montar mi propia empresa con lo que yo tengo y me olvido de un empleo, que no tengo esperanza actualmente. Perfecto, va en el mismo orden. Vamos a ver esto. También, pero yo puedo administrarlo un momentito, adelante. Buenos días. Sí. Adriana, Santo Domingo Norte. ¿Su inquietud? Oye, no hay pensiones para las personas que no tienen la cuota que se requiere, porque a mí me dijeron que es 60 y 20, o sea que hay que tener 20 años de trabajo público y 60. No público, privado. Público no, que eso suena a ¿Cómo se les puede entregar los fondos de manera anticipada? Y las dos primeras preguntas y luego los requerimientos en cuanto a tiempo de trabajo y edad. Sí, bueno, primero el fondo, como su nombre lo dice, es un fondo para pensión. Y la ley de seguridad social es muy clara en la edad a la que se puede acceder al fondo de pensiones, que es a los 60 años. Entonces la edad de retiro es a los 60 años, de modo que la persona tiene que cumplir con ese requisito. En el caso del 60 y 20 que llama la señora, ella al parecer tiene una confusión con lo que es la ley del sistema público, que eso son otras características, es un sistema de reparto y donde hasta que usted no cumple con la cuota pierde todos sus ahorros. En el caso del sistema de capitalización individual, como señalaba hace un momento, para las personas que no acumulan suficiente tiempo de ahorro para tener una pensión, si entraron a una edad avanzada, pues tienen el derecho sobre todo el patrimonio de su cuenta. Línea Internacional, buenos días. Sí, buenos días, Julio. ¿Desde dónde? Te habla Manuel Rodríguez de Nueva York. Sí. Fíjate, yo coticé hace como 30 o 40 años para el Seguro Social. Yo quiero saber qué tipo de pensión nos toca a nosotros, si es que nos toca, a lo del Seguro Social. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de colaborar con una orientación, pero realmente nosotros estamos explicando el sistema de pensiones que comenzó en el 2003, el sistema de capitalización individual con las AFP. No obstante, la ley 8701 no vino a quitar derechos, sino que además confirmó los derechos adquiridos de las personas que tenían cotizaciones en las leyes de los sistemas anteriores. Si usted cotizó al Seguro Social por lo menos durante 20 años, tiene derecho a venir a reclamar una pensión por vejez. Buenos días, si no adelante. Completó 20 años, lamento decirle que en el sistema de reparto no hay devolución de nada porque usted no tiene cuenta. Buenos días. Buen día, sí. Adelante. Mi inquietud es la siguiente, o sea, está bien lo del fondo de pensiones, pero mis intereses que generan esos fondos de pensiones, yo creo que tú debes de devolvérmelo porque ¿qué tú haces con ellos?
Dime. Okay. Yo quiero que un legislador tome carta en este asunto y proponga. Tú quieres saber qué se hace con los intereses. Adelante. Adelante, Kirsi. Muy buena pregunta, señor. Qué bueno que tengo la ocasión de poder orientarlo y le agradezco mucho la sintonía en este momento con nosotros. Sucede que el Fondo de Capitalización Individual, su cuenta, está conformada por 3 partes. Lo que usted cotiza como trabajador, exacto, lo que pone su empleador, que es más del doble de lo que usted ahorra, y la rentabilidad que se logra por la gestión de la AFP al invertir los fondos de pensiones que administra. Debo decirle que en este momento, de todos los fondos de pensión, de la totalidad de las cuentas individuales acumuladas, en promedio, cerca del 50% de ese dinero ha sido generado por la inversión de las AFP con la rentabilidad que ha ganado a favor suyo. De modo que si usted recibe su estado de cuenta, yo lo invito a que mire en detalle todo lo que ha ganado por cuál es en el periodo en que le llegue su estado de cuenta, va a aparecer una línea resumen que dice balance inicial es lo que usted tenía al principio de ese periodo. Segundo dato son las cotizaciones o las contribuciones que se llegaron como ahorro a la cuenta. Y el tercer elemento es la rentabilidad que su AFP obtuvo en su beneficio. Podrá comprobar, sin lugar a dudas, que más de la mitad de ese incremento en ese periodo ha sido por la inversión, de modo que la rentabilidad de su fondo está en su cuenta, en su AFP. Es decir, buenos días, buenos días. Capitalizando. Buenos días. Aumentando. Sí, buenos días. Vamos a tomar 3 más de teléfono. Sí, buenos días. Señor Julio Martínez Pozo. Fíjese, disculpe que me salga un poco del tema. No, si te va a salir del tema después. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí. Le habla Balbina de Indero. Ajá. Yo quiero saber de la FP. ¿Quieres saber? Barbina. Ajá. Si la AFP. Acero, de aquí de Indero. Ajá. Sí. De la FP, yo quiero saber cómo yo puedo reclamarlo y a qué tiempo. Está en el... Su ahorro, su aporte, ¿verdad? Su aporte. ¿Qué? ¿Cuál reclamación? En la FP, el Banco de Reserva. Sus ahorros. Bueno, cuando de manera anticipada, usted lo quiere. ¿Cómo yo puedo reclamarlo y a qué edad? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años? No, yo completé. 60. ¿Cuándo lo cumplió? Sí. ¿Cuántos años tú tienes? 60 cumplidos. Sí. ¿Y qué tiempo usted aportó al sistema? ¿Desde cuándo? Yo trabajé en una empresa privada de la región Einstein. No, pero ¿qué tiempo? No importa las empresas. 10 años. Después de 3 meses más, 10 años. ¿Cuándo cumplió 60 años? En septiembre. Septiembre del 2018. El 13 de septiembre. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y su AFP? Atención, En el caso de la señora, sí, si cumplió los 60 años ahora en septiembre, significa que no tenía 45 años en el año cuando, bueno, también depende. Lo que realmente es importante saber qué edad tenía en el momento que llegó su primera cotización. Exacto. Eso es lo importante. O sea, puede ser que si ella hizo su primera cotización con una edad de 45 años o más, no importa que lo hizo el año pasado o cuándo, si cotizó por primera vez con más de 45 años, es simplemente ir a su AFP. Y si tiene 3 meses sin cotizar, o sea, está cesante, porque ese es un requisito que estableció la normativa. Ella no puede, ella tiene la edad, pero ella debe dejar de ser empleada para poder recibir la devolución. Bueno, ya en el caso de la señora no está empleada. Pero la aclaración. Señora, si su primera cotización a su AFP, ya usted tenía 45 años o más, es simplemente ir a su AFP y solicitar la devolución de sus fondos. ¿Cómo usted sabe en cuál AFP está? Si usted no lo sabe, puede consultar y tener la asistencia de la Superintendencia de Pensiones, quien le va a dar la información de cuál es su AFP. Tiene una página web. En la Superintendencia de Pensiones. No, en la página web pone su cédula y cotizó por primera vez al mismo tiempo. Sí. Línea internacional. Hay 2 preguntas en redes. Buenos días. Sí. ¿Cómo están ustedes, Hito, de Nueva York? Hito, dime, ¿tú quieres tu pensión? La pregunta que le tengo, personas con una pensión de 5,000 pesos, pensionado en 1977 y fallece en el 2014. ¿Podría haber dejado algo ahí? No, pero que eso no está, es que ese eso no cotizaba. Ese es del viejo sistema, no pertenece a este sistema. No pertenece a este sistema. Se mejoró.
Eso ya ha sido un cuarto, porque fueron muchos años. Sí, pero bueno, cotizaba Julio, tenemos varias en redes. Bueno, vamos a hacer un bloquecito. Vamos un bloquecito, una y una, por favor, y nos fuimos. Si una persona no tiene hijos ni esposo, ¿puede poner a una hermana o sobrina como beneficiaria en caso de muerte? E insisten que ponga un ejemplo práctico de lo que hablaba, de ingreso tardío. ¿Cuánto recibiría con una cifra redonda? Andrés de la Cruz y Ramón Pérez. Si la persona fallecida, si el afiliado fallecido no tenía sobrevivientes, el fondo de pensión, como decía, pasa a ser herencia y lo reciben sus herederos legales, quien corresponda, si corresponde a un hermano, si corresponde a los padres, si corresponde a un sobrino. Simplemente es que los herederos que legalmente le corresponde, esos van a recibir el total del fondo. El ingreso tardío, pasa el tiempo de trabajo, cesa de trabajar. ¿Qué porcentaje va a recibir de lo acumulado? No, recibe el total de la cuenta, el 100% del dinero acumulado. Eso intereses. Va todo, completamente. Por supuesto que más la rentabilidad. Dos preguntas muy breves. La primera, Indira Navarro, periodista y amiga, ella dice, pero es que es un largo listado de requisitos y las AFPs ni siquiera lo tienen en la página web. Los requisitos para reclamar la devolución a los deudos, a los herederos. Y a su vez, otra amiga nos dice que ella cotizó en su momento, que era empleada. Ahora ella es profesional independiente y le interesa seguir cotizando, que si tiene alguna opción. Bueno, con respecto a la primera pregunta, los requisitos, ella dice, son muchísimos y ustedes no lo tienen en la página web. Los requisitos, que me excuse, pero todas las AFP prácticamente en su página tienen los requisitos de qué se necesita para hacer esta reclamación. Okay. En el caso de la profesional independiente que fue empleada, lo que se necesitan son los documentos, digamos, legales que demuestren las calidades y, como ya decía, cumplir con los impuestos sucesorales. Entonces, la segunda pregunta ella era empleada, cotizaba, sí. Ahora es profesional independiente y le interesa seguir cotizando. Bueno, si existe un mecanismo. En este momento, el sistema no permite que las personas independientes coticen. Pero también les comento y aprovecho la oportunidad para informarles que dentro de los perfeccionamientos de la ley que la ADAF tiene, está también que las personas, no importa si son asalariados o no, trabajadores independientes o cuenta propista, puedan también seguir cotizando su AFP o empezar a cotizar de manera independiente. ¿Qué tiempo, cuántos años tiene el nuevo sistema? ¿Cuántos años? El sistema tiene 16 años. 16 años, porque tengo aquí, José, bueno, 2002. Me está planteando 2003, 17, 15. Bueno, me estaba planteando 15 años, 2003. De 2003 hacia acá. José Rodríguez, periodista José Rodríguez, pero él me dice que él tiene 47 años trabajando. Parece pero que no necesariamente cotizando. Cotizando. Parece que hay una parte. Hay una fase ahí que no. Parece que hay una fase. Pero es cotizando, no es solo un tema de edad. No es cotizando. No es solo edad, es un tema de ¿cuántas cotizas? Porque yo puedo tener 65 años, pero si no tengo las 300... Tiene que tener 20 años cotizando. Sí, pero son 300 y tantas. Tu pensión depende del monto acumulado en tu cuenta. Obviamente, mientras más tiempo tú tienes cotizando y permaneces aportando a tu cuenta activamente, pues... ¿Qué tantas personas están haciendo aportes voluntarios? Que es una opción que da la ley. Bueno, ¿tienes el dato? Hay un número, pero es muy reducido aún de personas que cotizan voluntariamente. Bueno. Sí, yo también. Yo también. Muchas gracias, Kirsi. Kirsi Jaques, la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Gracias a ustedes. Cambio fuera.